tema de las compras es la gran olvidada de las empresas. Las empresas crecen y se centran en facturar, pero no se centran muchas veces en ganar dinero. Comprar significa hacer una estrategia para tener los mejores productos, ahorrando en la parte de gasto. Todo lo que te ahorres en las compras va directo a tu cuenta de resultados. Puedes duplicar, como tú bien has dicho, el beneficio sin ni siquiera hacer nada de inversión, simplemente gestionando mejor las cosas. Una manera de crecer en beneficio que es gastando menos. Esto es como las casas. Si tú gastas más de lo que entra, mal vamos. En China, tú si no consigues tener una relación personal con las personas relevantes de la empresa, no va a funcionar. Y vas a tener problemas de calidad, y vas a tener problemas de plazo, y vas a tener problemas de todo esto. Para mí, negociar es conseguir que tú ganes, pero con mis condiciones. Muy buenas, amigos. Hoy vamos a hablar cómo a través de ser eficiente en las compras podemos incluso hasta duplicar nuestro propio beneficio. Podemos conseguir ahorros de hasta un 10% o más. O más. Y para hablar de eso, pues tenemos con nosotros a Iván Montoliu. Muy buenas, Iván. Muchas gracias, Darío. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el viaje? ¿Bien? Pues aquí, bien. Por autovía se circula muy bien. Lo único que tienes que pagar la gasolina, que está baratita, pero bien. Muy bien. Me genera curiosidad, ¿cuándo fue la primera vez que tú dijiste, yo esto lo puedo comprar más barato? Porque entiendo que ahí nació el bestia de las compras. Mira, te explico un poco. Lo del tema de compras ya cuando estudié en la universidad en el siglo pasado, que pagamos en pesetas, ya nos lo explicaban un poco por encima. Yo empecé a trabajar en una empresa de esmaltes y a los 6 meses hice una promoción interna, entonces me pasaron al departamento de compras como comprador. Era una empresa internacional que en aquel momento, hace 26 años, ya comprábamos en China, que éramos de los primeros. Y ahí empecé a trabajar en ese sentido. Al principio como comprador junior, que no tenía ni idea. Y yo me pensaba que era todo apretar al proveedor, pedir precios y a base de tortazos pues te das cuenta de que no es así. Y bueno, y me gustó, empecé a desarrollar mi profesión, fui creciendo en otras empresas y también por mi cuenta. Y bueno, es eso. Al final, el tema de las compras es la gran olvidada de las empresas. Las empresas crecen y se centran en facturar, pero no se centran muchas veces en ganar dinero. Y yo lo he visto varias veces. Yo he entrado en varias empresas que eso no lo habían hecho nunca. Tiene una persona que hace los pedidos, pero eso es pedir, no es comprar. Es diferente, es muy diferente. Comprar significa hacer una estrategia para tener los mejores productos, el coste más competitivo que tú te puedes permitir. Tanto competitivo en calidad como en coste. Porque muchas veces, muchas empresas compran sobreprecio, pero no porque el producto sea más caro, sino porque están pidiendo una calidad superior a la que realmente necesitan. Es como si tú hicieras un palet de oro, pues sería muy bonito, pero aparte de ser poco práctico, no tendría ningún sentido. O un palet de madera de haya. No tendría ningún sentido. Seguro que es mejor, pero no tiene ningún sentido. Entonces, en ese punto, es muy importante cuando las empresas crecen que se paren y empiecen a analizar lo que les causa gasto. Porque ahorrando en la parte de gasto, todo lo que te ahorres en las compras va directo a tu cuenta de resultados. Y puedes duplicar, como tú bien has dicho, el beneficio sin ni siquiera hacer nada de inversión, simplemente gestionando mejor las compras. A ver, al final la empresa muchas veces se centra en la composición de un precio, calcula los gastos estructurales que tiene, aplica los márgenes y saca un precio de un producto, pero al final si se olvidan de una parte que puede ser eficiente en la compra. Claro, porque con lo cual, al ser más eficiente, pues logras tener un mayor beneficio. Tu precio de venta está limitado por el mercado en el que estás. Entonces, muchas veces las empresas quieren crecer, pero no pueden crecer porque no pueden alcanzar un precio lo suficientemente competitivo para abarcar el mercado. Aparte que yo creo que tirar los precios no es una buena estrategia comercial, pero eso es otro tema. Entonces, si tú no puedes crecer facturando más, hay una manera de crecer en beneficio que es gastando menos. Esto es como las casas. Si tú gastas más de lo que entra, mal vamos. Entonces vas a reducir tu gasto y vas a tener un producto más competitivo, que en el momento que sea necesario pueda reducir tus precios. Y mucha gente no lo hace. ¿Qué perfil tiene el tipo de empresa que buscas o que les ayudas a gestionar y a ser más eficiente en esas compras? ¿Está limitado por facturación? ¿Está limitado por sector? Cuéntanos un poco. Colombia, Kenia, Etiopía. Te invitamos a probar los mejores orígenes cafeteros.
Entra en cafeselcriollo.com y descubre todos nuestros cafés de especialidad. Cafés El Criollo, el café que te mereces. El tema de la gestión de compras es importante en empresas que fabrican. O sea, que fabrican o que compran y venden, pero normalmente que hacen alguna transformación del producto. Entonces, típicamente una empresa empieza desde cero, empieza a facturar y llega un momento de 1 a 10 millones de euros en los cuales han crecido bastante, pero eso nunca esa parte nunca se ha abordado. Hay una persona que está pidiendo, pero no hay nadie que está gestionando esto estratégicamente. A partir de 10 millones de euros de facturación ya suelen poner una persona que debería hacer ese trabajo. A veces te sorprendes. Pero yo creo que las empresas en las que yo puedo hacer una buena gestión es de 1 a 10 millones de euros de facturación, en las cuales más o menos el gasto de compra suponga entre un 40 y un 50% de su gasto. Si es más, pues mejor, más se puede hacer. Y ahí, si eso nunca has hecho nada, tener un ahorro de un 10, un 20% no es nada descabellado. Son cosas que muchas veces simplemente con centrarte y ver dónde estás comprando las cosas, porque cada producto tiene una estrategia diferente de compras, por ver cómo lo estás haciendo, dónde estás comprando y qué alternativas tienes, puedes mejorar mucho. La dinámica del día a día a los compradores muchas veces no les deja pensar. Porque sí, son todo urgencias, son todo... Siempre lo hemos pedido aquí, no hemos tenido problemas. ¿Para qué voy a cambiar si no hay ningún incentivo? Etcétera, etcétera. Muchas veces también hay desconocimiento. Hay mercados que son muy complicados de ir. Todo lo que es el mercado de importación, si no sabes cómo hacerlo, es complejo. Entonces ahí está el secreto. Y muchas veces centrándote, analizando y realizando una buena gestión, es lo que te digo. No es muy descabellado llegar a un 10%, 20%. Una empresa que haga un 10%, o sea, que le ahorres un 10% en sus compras y sea el 50% de su coste, estamos hablando que habitualmente supone un importe similar al beneficio que está teniendo. Duplicas el beneficio realmente sin hacer nada, sin crecer en estructura. La gente no lo hace, ahí está el secreto. ¿Te has especializado si no estoy equivocado, en la importación de productos en China? ¿Cómo empiezas a especializarte? O sea, en un momento determinado haces un viaje a China y te das cuenta que hay mercado. Yo te explico. En la empresa esta que entré a trabajar de compras, era una empresa que ya estaba importando desde China hace 26 años. Para que tengas una idea, ahí no había ni inteligencia artificial ni natural. Ahí trabajábamos con faxes. Enviamos un fax, escribíamos en el fax a mano con unos papelitos que pegabas y una cosa muy rudimentaria. Y teníamos una persona que era un holandés que iba y venía y hablaba con ellos y gestionaba los contratos y cerraba los contratos. En ese momento, pues a mí no me queda más remedio que empezar a trabajar con China, porque era mi trabajo. Y empezar a hablar con ellos y empezar a ver cómo se comportan, porque yo no entendía nada, o sea, era muy surrealista. Y luego años después ya empecé a viajar, cuando ya tuve porque en esa parte simplemente lleva la gestión, digamos, administrativa de las compras. Es decir, conseguir que el proveedor nos enviara el material y que llegara. Y la verdad es que llegaba en condiciones normales. Bueno, alguna vez nos llegaba sin palets y cosas de estas, pero eso ya no era problema mío, era problema del holandés. Pero sí, sí, sí. Era intentar comunicarte con ellos, que a mí me resultaba muy complicado y no entendía por qué. Porque digo, oye, si los dos hablamos inglés, claro, eso es lo que yo pensaba. Y luego ya empecé a viajar hace unos poco menos de 20 años y ya la cabeza me reventó. La primera vez que estuve en China, eso es otro mundo. Como aterrizar en Marte. Cuéntanos un poco de ese mundo para que conozcamos, porque una cosa es la idea que nos hacemos del mercado chino desde aquí y otra cosa será la realidad. Cuéntanos un poco qué es lo que... El problema es que yo creo que hay tres maneras de pensar en el mundo muy diferentes. La manera occidental, que es la nuestra, la de América y a mejor parte de África también. Luego la manera árabe, que tiene sus peculiaridades, pero que tampoco es tan diferente, porque ha habido mucha mezcla. Y luego está la manera asiática, que es el representante de China. Y son totalmente diferentes.
Quiero hacer un impasse en el episodio de hoy para hablar de un tema que nos preocupa a todos, y es que sentimos que cada vez la factura de electricidad nos está subiendo más. Por eso quiero hablar de nuestro patrocinador Isasfe. Isasfe es una consultoría energética que lo que hace es hacer que sus clientes cada día paguen menos en su factura de electricidad y están consiguiendo que rebajen su factura en más de un 30%. Hay una estadística que está clara y es que más del 90% de los suministros pagan de más en su factura de electricidad y de gas. Por eso os vamos a dejar un enlace en la descripción del vídeo para que podáis mandarle una factura reciente y os pasen una propuesta que no podéis rechazar. Sin compromiso, sin coste, solo ahorro. No dejes pasar la oportunidad. Seguimos con el episodio. Por ejemplo, en España tú puedes tener una relación comercial con una empresa y prácticamente no conocerlos personalmente. Y las cosas pueden funcionar bien, no tienes por qué irte a un sitio, hablar con ellos, ver la fábrica. No, tú te vas a una fábrica de tejas, por decir algo, y te vienen las tejas y viene todo bien, y si viene mal lo solucionas, hablas con las personas, llegas a acuerdos, puedes llegar a acuerdos por teléfono y demás, y no hay ningún problema. En China funcionan totalmente diferente. En China, tú si no consigues tener una relación personal con las personas relevantes de la empresa, no va a funcionar. O sea, puedes comprar, pero no va a funcionar. Y vas a tener problemas de calidad, y vas a tener problemas de plazo, y vas a tener problemas de todos los tipos. Entonces, eso me costó descubrirlo. Porque yo iba a negociar de la misma manera que negociaba aquí en España, de lo que había aprendido en mis cursos de negociación, y no funcionaban las cosas. Entonces, hasta que descubres un concepto que se llama el Huanchi, que es el concepto que ellos tienen de amistad relacionado con negocios. Es, digamos, cuando decían eso de honorable señor, pues el honor que tú tienes frente a ellos y el honor que ellos tienen frente a ti. Esa es la parte interesante que tú has de conseguir para que te respeten y para que cuando haya un problema se resuelva. Porque si trabajas, bueno, siempre hay problemas cuando estás en compras, siempre, con todas las empresas, las buenas, las malas y las regulares. La diferencia es que con las buenas los puedes resolver y con las malas no lo resuelves. Entonces, el tener una buena relación con ellos hace que toda la resolución de problemas sea muy sencilla y que puedas avanzar en el negocio. Porque muchas veces una particularidad que tienen ellos es que si ellos fabrican esto, a ti te va bien, es muy sencillo. Relativamente. Compras y ya está. Pero si tú ahora esto lo quieres de color azul, puede ser una pesadilla conseguir que lo hagan de color azul si no tienes esa relación, porque ellos no se mueven. Y hay otra particularidad muy importante de los chinos, y es que son extremadamente prácticos. Eso quiere decir, pero prácticos en el buen sentido y en el mal sentido. Si ellos creen que van a hacer negocios contigo, se van a desvivir, todo va a ser bonito, todo va a funcionar. Pero como ellos no tengan claro que van a hacer negocios contigo, no te hacen ni puñetero caso. O sea, pasan de ti, al nivel de ser a veces maleducados. Entonces, por eso es tan importante la relación personal, para que sepan que realmente tú sí que quieres hacer negocio. Hay que tener en cuenta que muchas fábricas tienen 20.000 personas llamando y ellos les llamas de España y no saben si es España, Nigeria o quién eres. Tú llamas y dices, no, es que yo soy no lo sé, de El Pozo, por decir una empresa importante. ¿Ese en qué equipo juega? No. Y tú muchas veces lo que cuesta es explicarle que sí, que tú quieres comprar y realmente es una persona, no sé, una persona de verdad, con coherencia, o sea, honorable, que lo que les dices va a ser verdad. Y eso cuesta mucho y se consigue con el tiempo y estando con ellos. Entonces, tu consejo es que si queremos tratar con una fábrica de China, que vayamos allí. Pero mucha gente Claro. se preguntará, "Ostras, pero ¿a partir de qué facturación o de qué cantidades me es rentable irme allí e intentar establecer relaciones con empresas o fábricas de Mira, allí?" si quieres comprar, si tu compra, lo que primero que hay que analizar es la cantidad de compra que tienes. A partir de 100.000 euros de compra, perfectamente Eso me refería. puede ser interesante ir. Mm. Y tienes que verlo, porque es que hay otro problema. En China hay muchos que son muy buenos
pero también hay muchos que son no tan buenos. Tú no sabes con... Esto pasa mucho con la gente, sobre todo estos que se dedican a hacer Amazon FBA y todo este tipo de cosas. Se meten en Alibaba, buscan una empresa, oye, tengo esto, lo traigo y ya... Vale. Para empezar puede estar bien, pero eso no funciona. Porque tú no sabes si esa empresa es fabricante, no es fabricante, porque en China hay muchas empresas que hacen el trading. O sea, ellos se dicen que son fabricantes, tienen un catálogo con 20.000 cosas, pero no fabrican ninguna, o fabrican una y las demás las compran en la reventa. ¿Qué pasa? Que cuando tú quieres incidir en todos los temas de calidad, en todos los temas de precio, tú no tienes que hablar con el comercial, tú tienes que hablar con el gerente. Y en esas empresas son todo comerciales, entonces no puedes avanzar. Se nota enseguida porque no puedes avanzar, esto es lo que hay, son todo problemas. Entonces, mi consejo cuando va a comprar relevante, evidentemente, para comprar 4 tazas, pues no hace falta, pero cuando la compra relevante es visitarlos. Visitarlos y la fábrica físicamente y estar con ellos por 2 razones. Primero, porque vas a verificar que todo lo que te están diciendo es verdad. Es decir, cuando uno es fabricante de algo, entiende que si tú necesitas, por ejemplo, bombillas, si ellos te fabrican bombillas, tendrán algún sitio donde te esté en la bombilla y veas la luminosidad y veas todo este tipo de cosas. Entonces, todo ese tipo de máquinas auxiliares de la fabricación, tú vas y las ves y ves realmente si lo que te están diciendo en función de calidad y de productos y demás tiene sentido. Llegas a un sitio y dices, oye, ¿esto dónde se fabrica? Y dice, no, esto es en la fábrica que tiene la otra fábrica que tenemos, pues vamos a verla, no, es que está a 4 horas de aquí. No pasa, eso me ha pasado a mí. Ya sospechas, es que casualidad. Eso es una parte fundamental, revisar lo que te están haciendo y si lo que te dicen lo pueden hacer. Y la segunda es que tú tienes con esas visitas hacer la relación personal con ellos, el quanchi. Eso es muy sencillo. O sea, es pasar tiempo con ellos y irte a beber cervezas con ellos. Ellos a la cena empiezan con el campei, con beber, con brindar y todo eso, y ahí es cuando te haces amigo de ellos. Y muchas veces te has tirado 5 horas en la empresa negociando y cuando llegas ahí empiezas otra vez a negociar en bastante malas condiciones todos, pero es cuando se avanza, porque es cuando ellos están relajados y están contentos. Ellos aprecian mucho que les vayas a visitar, porque para ellos es un honor mostrar su fábrica y decir, oye, mira qué buenos, mira lo que hacemos, que hay que tener en cuenta que ellos han tenido una época muy humillante. O sea, el siglo XX hasta la época de Mao eran poco menos que esclavos. Y de la época de Mao hasta el 80 eran campesinos muy pobres, muy pobres, muy pobres. Y ahora ellos, cuando han crecido, están orgullosos de enseñarte lo que han hecho. Y de pasar tiempo, y a ellos les gusta que pase tiempo, aprecian mucho que comas su comida, aunque a veces pues cuesta un poquito. Hay cosas muy buenas, pero cosas que son más complicadas. Y eso les gusta mucho. Y hacen mucha amistad, y entonces las cosas empiezan a funcionar. En China da la sensación que ellos han empezado como introduciendo productos de baja calidad y baratos. Y bueno, un poco que nosotros hemos ido confiando poquito a poco los occidentales, dejando de fabricar muchas cosas y como ellos nos lo dan más barato, pues dejamos de fabricarlo, no tiene sentido, dejamos de tener esa fuerza de fabricación en Europa, pero va a llegar un momento, a mí me da la sensación que China va a decir, no, aquí ya no se va a empezar a vender barato, es que ahora tú ya no tienes disposición de encontrar esto en ningún otro sitio porque tú has dejado toda la tecnología y la fabricación de este tipo de productos. Tú que has viajado mucho ahí, ¿qué sensación te da? Mira, China empezaron siendo muy baratos porque la mano de obra por un plato de arroz trabajaban. Ahora ya no trabajan por un plato de arroz. De hecho, tienen muchas dificultades en encontrar personal. La ventaja competitiva ahora misma de China no está en la mano de obra, está en otras partes. El gobierno apoya mucho a las empresas. El gobierno comunista pues piensa que los empresarios son una buena idea. Los chinos son muy prácticos, entonces ellos dicen, oye, si tenemos empresas, esto va a crecer. Es extraño, ¿eh? O sea, ya Pero son como medida inicial, o sea, ¿eh? Son muy prácticos. Sí. Cuando tú hablas con China tienes que pensar que son muy prácticos. Van a hacer la cosa, si funciona, da igual que sea extraño, porque que los comunistas apoyen a los empresarios, pues suena raro, pero funciona y les apoyan mucho. O sea,
tú no es inusual irte a una empresa que tiene una fábrica vieja en un chamizo. Oye, que nos hemos cambiado de fábrica. Y te ves la fábrica y es naves, naves y naves, que está la nave entera con una maquinita aquí y el resto vacía. Y dices, oye, pero esto lo tenéis vacío. Y dicen, ya, pero es que el gobierno pedimos 5.000 metros y nos dijo que 20.000. Que ya los pagaríamos como pudiéramos, pero quizás 20.000 que ya los llenaremos. Esto aquí no funciona así. No. Y aparte, el tema, digamos, el tema laboral, el coste ahora mismo en ciudades como Shanghái, Ningbo y las importantes es igual que aquí. Un operario cuesta un poquito menos, pero no es significativo. Lo que sí que es significativo es todos los costes asociados. Si tú tienes empleados, sabrás lo que cuesta. Una cosa es lo que se llevan y otra lo que cobran. O sea, perdón. Sí, Una lo que cobran y otra lo que te cuesta. Ahí no hay tanta diferencia. Y luego, aparte, el resto de impuestos, el tema de energía creo que tampoco es tan caro y sobre todo temas medioambientales y temas de impuestos que están, pero que no se sabe muy bien para qué sirven. Sí, que ellos se lo pasan por el arco del triunfo mucho del tema medioambiental, toda esa parte impositiva que tenemos en Europa. Sí y no. Digamos que está menos regulado, pero cuando está regulado, hacen caso. Te voy a poner un ejemplo. Hay empresas, muchas empresas, cerca son 300 kilómetros del área de Pekín, que son empresas que hacen mucha polución. Son empresas de fundición. Fundición de hierro fundido. ¿Qué pasa? Que cuando yo recuerdo, hace 10 años o así, ir a China y siempre estaba todo nublado, plomizo, como la boina esta que tienen en Madrid a veces, pues sí, todas las ciudades. Me he tirado 15 días sin ver la luz del sol. Ahora, cuando se pasan, por ejemplo, o en Pekín tienen algún tipo de evento, conferencia de presidentes o conferencia asiática o lo que sea, paran las fábricas es que les quitan la luz y paran, y entonces contaminan menos. Y nadie se queja. Son las ventajas de tener un gobierno dictatorial, que cuando haces algo... Para eso son muy... igual que para algunas cosas son muy desordenados y son muy, no sé, muy caóticos, cuando el gobierno dice algo, lo cumplen. O sea, en gran medida. Por ejemplo, había una campaña de que no desperdiciaran comida, porque muchas veces las comidas chinas ponen comida para aburrir y pues los veías que se concienciaban y dicen, no vamos a pedir o nos llevamos esto porque no hay que desperdiciar lo que el gobierno ha dicho que no hay que desperdiciar. Por ejemplo, una cosa que me llama mucho la atención es lo de si bebes no conduzcas, que en España, pues, la gente, ahora ya lo han bajado el nivel, pero cuando se podía beber una cervecita o dos y conducir, pues mucha gente iba así al límite y pues ahora me espero, no sé si... Ahí no, ahí en China te vas de fiesta con ellos y de cada 5 hay uno que no bebe, pero no bebe nada. ¿Por qué? Porque si te pillan, digamos que son una sanción que puede ser el 6 meses de tu salario, además está indexado a tu salario, y te vas 15 días a un centro de reeducación porque como no has entendido las instrucciones, te las tienen que volver a explicar. No sé los detalles, pero no debe ser agradable los 15 días en el centro de reeducación. Y en ese sentido, son bastante disciplinados. Y luego en otras cosas, por ejemplo, en hacer cola es un caos. O sea, las colas son... Te vas a una estación de trenes, está la cola y dices, pero vamos a entrar todos por la misma puerta. Hasta que no entre el último, el tren no se va. Hacen como una pelota y pues oye, pasar yo después. Son curiosos. ¿Te da la sensación de que Europa nos vamos a quedar como el viejo continente, que no vamos a tener capacidad de producción porque la hemos ido soltando y nos vamos a quedar como una zona del mundo simplemente puramente compradora y que vamos a estar a la merced de lo que quieran hacer los fabricantes? Pues me temo que en ese camino vamos. Al final... Es mi opinión, pero sí. Al final la persona que ha estado en China y que tiene mucha relación no solo con ese China, mundo quiero saber. Hay otros países que también. Al final, tú tienes que producir algo. Si no produces conocimiento, tendrás que producir bienes. Y en Europa me temo que lo que producimos es regulación. Entonces, hay un meme que sale, América inventa,
China produce y Europa y sale la botellita con el tapón ese cogido. Un ejemplo. O sea, aquí tenemos que espabilarnos porque hay muchas cosas, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial. En China hay muchas empresas, en Estados Unidos hay muchas empresas y en Europa hay una, dos o ninguna. O sea, hay cosas que nos estamos quedando muy atrás y no creo que sea por falta de gente y de potencial. Yo creo que hay un exceso de regulación. Las leyes tienen que estar, pero yo creo que las mínimas y necesarias para que no hayan abusos y que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. No tiene ningún sentido regular cosas como el taponcito, me parece. Es que al final, simplemente, por ejemplo, con el tema de inmigración, no hacemos más que invertir en educación, formamos a nuestros jóvenes y por 4 duros dejamos que se vayan fuera. Y sin embargo, introducimos en nuestros países a inmigración, que es mano de obra de bajo aporte, pues porque es mano de obra básica y que además muchas veces tienen problemas de integración. Parece que el negocio no es muy sólido. Pues no. Parece la sensación, o sea, es que cambiamos un cromo que hemos invertido en él, porque a través de todos los impuestos que pagamos se invierte en una educación, que es la educación que hace que tengamos ingenieros, que tengamos médicos, que tengamos juristas. O sea, todo eso dejamos que se vayan de una forma fácil a otros países que se benefician pues, de ese valor que les estamos aportando, y sin embargo parece que estamos haciendo un efecto llamada a una inmigración que es de aporte básico de mano de obra y que muchas veces además te crean problemas de integración, incluso de no querer, que viene mucha inmigración que ni siquiera quiere trabajar. A ver, el problema es que cuando todo es bueno, igual que llevado al mundo de las compras, todo el mundo entendería que lo que vas a traerte tiene que pasar cierto control de calidad. Y a veces, pues bueno, si a mejor. Yo siempre me acuerdo del tema de la vendimia, que hacía unos años iban muchos españoles ahí a trabajar. Iban a trabajar, trabajaban y se volvían y no pasaba nada, no había ningún problema de. Aquí lo mismo, si hacen falta gente, pues se le trae. Pero habrá que traer a la gente buena, a la mala que se quede en su país, ¿no? ¿Por qué tengo que yo soportar, o nosotros tenemos que soportar con nuestros impuestos, los problemas vamos a decir, de Sudán, por decir algo? Yo creo que no es nuestra misión en ayudarles, ¿no? Quiero decir, solucionar esos problemas. Si hay necesidad de mano de obra, no hay ningún problema. Se viene, se trabaja. Incluso esas personas, si se adaptan, se pueden quedar. Si se adaptan. Estamos en nuestra casa. Cuando uno va de invitado a otra casa, pues normalmente el anfitrión lo trata muy bien, pero el huésped también se porta en condiciones. Esto es lo mismo, son normas básicas de educación. Tú vienes a un sitio, o sea, yo me voy a China y no se me ocurriría pues, hacer cosas que a los chinos les ofendan. ¿Qué sucedería? Pues me pasaría. A nivel de curiosidad. Pues no sería muy divertido. O sea, no creo que sucediera nada grave de que me pegaran un tiro en la cabeza ni nada de eso, pero no les haría gracia. Es decir, yo vi el caso. Ahí tienen muy poca tolerancia con el tema de la criminalidad, por ejemplo, a bajo nivel. Si tú vas ahí y te pillan algo de cigarritos de la risa o cosas de estas que aquí, pues tampoco pasa nada, te puedes llevar un disgusto grande. Y si te tiras 15 días en la cárcel de China, que luego dicen, no, mira, como es extranjero, se vuelve. Pero te has pasado 15 días y yo no creo que sea agradable. No tiene mucho sentido el humor en ese sentido. Pero hace falta irse a China. Vete a Arabia Saudí, coge un Corán y quémalo. Pues, igual te pasan cosas malas, o roba, o. Entonces, bueno, mi consejo es siempre que vas a un sitio, adaptarte a sus costumbres. Por ejemplo, si voy a un proveedor, volviendo al tema de las compras, y le digo, oye, vamos a comer, y digo, es que esta comida es una mierda y no me gusta, vamos a un McDonald's. Pues él te dirá, sí, no te preocupes, pero no van a funcionar luego las cosas, le estás insultando. Mismo. Es que esto llevado a la empresa sería como si una empresa le pagara los másters a sus trabajadores y luego les dejaran irse gratis a cambio de que les viniera gente que no tiene ninguna formación y que les crea problemas dentro de la empresa. Entonces, algunos nos van a tildar de cosas no agradables, pero la realidad es esa, que no parece que sea muy buen negocio. Entonces, inmigración sí, pero como tú bien dices, esa inmigración que sea necesaria y que se adapte a dónde va.
Y yo volviendo al tema de China, hay que ser igual de que los chinos muy prácticos. Eso no es práctico. O sea, entrenar a personas para que se te vayan y luego coger personas que no están entrenadas y que a lo mejor te pueden crear problemas, no tienen por qué, pero te los pueden crear. O que va a haber un porcentaje que te los van a crear y va a haber otro gran porcentaje que no. Vale, bien, porque evidentemente, simplemente por a lo mejor no dominar el idioma, te puede pasar eso. Eso no tiene ningún sentido en una empresa y deberíamos entender, al final lo que queremos todos es que nuestro país crezca, vaya bien y se desarrolle. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, yo no lo veo muy viable, pero bueno. Luego hay otra problemática que es de... O sea, yo entiendo que a una persona que tiene un momento de necesidad que hay que ayudarle, esto es como si en tu casa tú no puedes dar de comer a tus hijos y empiezas a meter gente de la calle. A nadie se le ocurriría que si tú no tienes dinero para darle de comer a tus hijos, que empieces a dar de comer a los hijos de los vecinos. No tendría mucho sentido. No tendría mucho sentido, no tendría cabida eso. Y además, tus hijos te reclamarían diciendo, oye, que vale, que estas personas lo están pasando mal, me parece muy bien, pero que yo soy tu hijo. Por desgracia, y esas personas en nuestro país que no se les da, o sea, que no se les cubren, que están pasando necesidad y que a lo mejor se les podría estar aportando para que no pasaran esos momentos, y sin embargo parece que nos centramos más en en intentar ayudar a todo lo que viene de fuera, que sí, que está bien, pero ostras, vamos a ver si somos capaces de ayudar a los nuestros primero. Hay que ayudar, está claro. Pero lo que tenemos que primero es tener la casa limpia antes de ir a limpiar las de los demás. Es decir, aquí hay gente que lo pasa mal, por lo que sea. Gente que lo pasa mal y lo pasará mal siempre porque no quiere pasarlo bien, porque no tiene capacidad. No. Pero hay gente que no. Hay chavales que no tienen oportunidad de estudiar. O sea, centrarnos ahí. Pero también hay que ser eficiente, como todo. O sea, yo siempre que hablo de compras es ser eficiente en la empresa. En la sociedad también tenemos que ser eficientes. Y ver dónde metemos los recursos. El problema es que esto es dinero que no es de nadie. Sí que es de alguien, pero bueno, entonces el dinero siempre es de alguien. Siempre es de alguien. Siempre es de alguien. Pero y a mí eso me hace mucha gracia. Dice, no, es que esto es gratis, esto lo da el Estado. No hay nada. No nos liemos con estas cosas que no conviene. Volviendo al tema de las compras. Ese dinero siempre lo ha puesto alguien. Siempre lo ha puesto alguien. Y ese dinero que si tú aportas un dinero en poner margaritas en el medio de la plaza de España, que creo que tenéis aquí una que se llama... Esas margaritas, ese dinero se saca, o sea, se podía haber utilizado en otra cosa. Yeah. Y por mucho que hagas deuda y hagas cosas que parezca que luego no se pagan nunca, algún día habrá que pagarlas o adquieres unos compromisos que luego te tienes que los tienes que cumplir. Entonces, el dinero siempre es de alguien. O sea, el que ha puesto el dinero siempre quiere cobrar. Lo cobrará de una forma, lo cobrará de otra, concesiones, devolviendo la deuda o como quieras. Pero al final el que ha puesto el dinero quiere el dinero. Si en la Comunidad Europea te ha puesto el dinero a España como país, la Unión Europea quiere cobrar de alguna forma. Mira, el otro día leía un artículo, no sé dónde fue, hablaba de los fondos, sí, un vídeo de YouTube, de los fondos Next Generation. Eso... Resulta que nadie se ha pasado. El nombre está muy bien puesto. Next Generation quiere decir que los pagará la próxima generación. Sí. Faltaba lo de pagar. Sí. No, es así. Es un dinero que se saca de deuda para que la pague la próxima generación. Con el loable propósito, que está muy bien la teoría, de que tú vas a hacer una inversión, esa inversión te va a generar mucho beneficio, entonces la próxima generación no solo va a pagar la deuda, sino que encima tendrá un remanente.Esa es la teoría. Luego, no sé yo si se está invirtiendo bien todo ese dinero. Nos perdemos siempre en las prácticas. El español se pierde mucho en las prácticas. No, pero es tema de eficiencia empresarial. El problema es que no se gestionan las cosas como si fuera una empresa. A nadie en una empresa se le ocurriría pues decir, oye, pues mira, aquí nos prestan 100.000 euros, venga, vamos a cambiar la fachada, que no hace falta, que total, es la fachada, no la ve nadie porque esta fábrica no... Una fábrica de... O sea, una granja de cerdos, que total, esto no lo visita nadie, pero vamos a ponerlo todo bonito y tal y cual, porque como nos han prestado el dinero y es gratis, eso a ningún empresario se le ocurriría. Dirían, hombre, no, pues esos 100.000 euros, pues vamos a ver si podemos modernizar la maquinaria o los camiones que los tenemos viejos los vamos a renovar, porque luego cuando haya que pagarlos tendremos que tener esos 100.000 más los intereses, más
algo más, porque si no, para eso nos quedamos quietos. Eso nunca se hace. Y bueno, y luego ya las adquisiciones que hace la empresa pública, en fin. Yo me acuerdo cuando en la época de las mascarillas del COVID, que eso yo me hacía loco, que salían las adquisiciones de mascarillas, que a no sé qué precio y tal, que no podían. Yo traje mascarillas para la empresa. No traje las que quería, las traje caras, pero las traje. O sea, si yo podía, que es Iván Montoliu, es una persona, sí, yo me quiero mucho, pero soy una persona normal, ¿cómo es posible que gente que tiene el teléfono del presidente de China no fuera capaz de traer en condiciones material? No me lo explico. Hay cosas que no tienen explicación. Sí que tiene, el problema es que sí que la tiene. Ya. Que no tiene una explicación basada en el raciocinio. Sí, eso. Que tiene otro tipo de explicaciones que lógicamente al final es a la conclusión que llegamos siempre. Volviendo a la empresa y a la compra, ¿cuáles son los principales fallos que recurren insistentemente las empresas al realizar las compras? Vale. Hay un tema muy importante, y es decir, no todos los productos se compran igual. Hay una serie de sistemas para clasificar los productos y ver las estrategias a cumplir. Te voy a poner unos ejemplos de 4 productos. Tú imagínate todo el tema de papelería. Cualquier empresa siempre gastan bolis, libretas. No tendría mucho sentido cada vez que tienes que comprar un boli o una libreta pedir 3 ofertas, hacer una gestión, no sé qué. Esos son productos que son productos commodity, o sea, productos no críticos. Entonces, esos productos lo que hay que hacer es que te cueste poco comprarlos, porque hay un coste administrativo asociado a los productos. O hay productos que te gastan mucho dinero, pues, por ejemplo, caso de electricidad, caso de materias primas que son commodities, te gastan mucho dinero, pero tienen muchas opciones. Entonces, esos productos es donde has de invertir tu tiempo en conseguir un mejor precio. Porque realmente si te falla uno puedes encontrar otro proveedor de una manera inmediata. Si haces bien los deberes y los tienes todos localizados. Que hay gente que tiene productos commodity pero no puede cambiar porque no los ha localizado. Luego tienes una serie de productos que son los cuello de botella, que son productos que te gastas muy poco dinero, pero que si no los tienes paras la empresa. Y son los productos que yo llamo tocapelotas, porque no te puedes lucir porque no puedes ahorrar nada y realmente tu problema está en tener suministro. Entonces son los productos que a veces vale la pena comprarlos caros. Lo que tienes que hacer es tener suministro y tienes que intentar buscar alternativas para pasarlo a los otros, para quitarte problemas. Y luego tienes los estratégicos, que son los productos que tienes pocas alternativas o solo tienes una alternativa. Y encima te gastas un montón de dinero. Es decir, por ejemplo, si fueras una fábrica de móviles que tienes el chip del módem del móvil. Solo tienes uno, no lo puedes cambiar porque has hecho todo el diseño para ese módem en particular y encima te cuesta una pasta. Ahí lo que tienes que hacer es llegar a un acuerdo, o sea, te tienes que casar con el fabricante. O sea, tienes que buscarte las mañas para que el fabricante vaya contigo de la mano. Y no pienses en ahorrar dinero. Piensa en que te lo vendan a un precio razonable que te permita ganar dinero, que también, evidentemente al proveedor también le va a permitir ganar dinero, pero que te tienes que asegurar el suministro. Y por otra parte, yo aconsejo buscar alternativas y no meterte en esos berenjenales. Pero si te metes, porque a veces hay que meterse, pues sobre todo eso pasa cuando son tecnologías innovadoras, que hay uno que la tiene. Y no hay más. Entonces, tienes que morir a él y tienes que tenerlo siempre contento. Por eso muchas veces las empresas meten a un novato de compras y venga, a ahorrar, y venga, descuentos, hazme un descuento. Y a alguno le dice, mira, cállate y no me marees que aún te voy a subir el precio porque no tienes otra alternativa. Entonces, cada cosa hay que analizarla muy bien. Y hay una cosa, por ejemplo, en los productos, las commodities, los productos palanca que llaman. Hay gente que dice, no, para tener suministro tenemos 3 proveedores. ¿Por qué? Unifícalo todo a uno y sacas un mejor precio. Hombre, es que si te falla ese, bueno, pues si te falla ese, ya tienes a los otros 2 probados, lo cambias. Es conveniente también intentar hacer contratos
a medio plazo, intentar controlar. Está la costumbre de las 3 ofertas. A mí me pone muy nervioso. Hay que pedir siempre 3 ofertas. No, hay que pedir las ofertas que hagan falta. A veces con una suficiente, a veces tienes que pedir 5. No. Por ejemplo, los productos que varían mucho de precio, pues intenta buscar algún tipo de fórmula que te permite indexar ese precio a un índice que no dependa de ti. Haces la negociación una vez y ya, aunque el precio varíe, lo tienes hecho. Te voy a poner un ejemplo además real. Cajas de cartón. Las cajas de cartón, tú tienes la superficie. Las cajas de cartón cogen una plancha de cartón, con un troquel le pegan y se queda forma. A veces llevas 3 cajas por plancha o las que sean. Bueno, al final hay una fórmula para determinar el coste dependiendo del volumen de tu caja y dependiendo del volumen de la plancha. Si tú ese coste lo indexas al precio del papel, que puede ser un índice que en alguna parte está, pues tú siempre sabes lo que te va a costar ese producto. Y cuando pides una caja nueva o cuando pides, dicen, no, es que tenemos que subir el precio porque ha subido el papel. O sea, normalmente es el momento que te la van a meter. Pues dices, vale, vamos a analizarlo. ¿Cuánto ha subido? ¿Cuánto no ha subido? ¿Esto está razonable? Vale, perfecto, está así. Llegar a ese punto cuesta mucho. Por ejemplo, precios. Yo he llegado a comprar cosas sin saber el precio. Y me dicen, qué barbaridad. Y digo, no, pero yo sabía la fórmula que me iba a dar el precio en el momento que lo comprara. Si compras metales que están en bolsa, como el plomo, tú no sabes cuándo te llegue o sea, tú pagas según el precio del plomo en la bolsa de Londres cuando sale el camión. Pero tú tienes una fórmula, pues esa fórmula puedes comparar con otro vendedor y saber cuál es el más económico o cuál es menos económico sin saber exactamente lo que te va a costar. Lo que tienes que hacer es venderlo utilizando la misma fórmula, porque si no puedes palpar dinero. Y pues eso, los errores es no analizar las compras como hacerlas. Y luego, porque siempre hayas comprado a fulanito o a menganito, no tiene que ser la mejor opción. Y también es muy importante conocer lo que estás comprando. La parte más, creo que más difícil del comprador, sobre todo cuando son compradores no técnicos, es saber qué estás comprando. Porque te dicen comprar esto. Vale, pero esto, ¿qué es una taza? ¿Que es porcelana o cerámica? Pues no lo sé. El esmalte ¿qué características tienes? Tampoco lo sé. Tiene que tener este dibujo, una tinta, 2 tintas, 3 tintas. El tamaño de la taza importa, tiene algún requisito de dureza, tiene... Todo eso es lo que hace esa taza útil para la función que tiene. Cuando estás en una fábrica es todavía más complicado. Hay una serie de características que la hacen útil, otra serie de características que piden porque siempre se ha pedido y otras que te van a hacer que ese material no funcione. Tú tienes que meterte y hablar mucho con los técnicos para saber exactamente qué es lo que necesitas. Porque a veces puedes reducir la calidad, o sea, los requisitos de calidad los puedes reducir sin que el producto final afecte. Es decir, un palet. Por ejemplo, un palet que tenga un taco de madera así o tenga un taco de madera así, va a variar mucho el precio porque es por volumen. ¿Cuánto necesitas el taco? Pues dependiendo de tus carretillas, dependiendo de tus estanterías, dependiendo de tus instalaciones, vas a necesitar un palet o otro palet. Normalmente el palet es una cosa que se compra y o se tira o se envía. Hay que pensarlo muy bien, porque al final, aunque no sea el producto que más dinero te gastas mucho dinero. El embalaje, por ejemplo. Y claro, tú haces una caja para tu producto súper preciosa, con florecitas y dibujitos y tal. Vale. Bien, eso es marketing. Pero es que a lo mejor no te hace falta invertir tanto en marketing porque es una caja que simplemente va a obra y la va a tirar a la basura y el que la va a ver no lo va a apreciar porque no es el... Que no tiene sentido. No tiene sentido. Eso también me ha pasado a mí. Rebajar de papel blanco a papel craft y bajar un 7% todo el coste del embalaje. Global, todos los años de la vida. Mucho dinero. Y son cosas que la gente no se para a pensar. Hay que pararse a pensar siempre lo que estás comprando. Y luego abrir mercado. Muchas veces tienes un proveedor que estás cautivo y hay otro que está empezando. Pero el precio o es el mismo, incluso a lo mejor un poquito más caro. Pero tú solo tienes un proveedor. ¿Vale la pena comprar un poquito a ese que es más caro y hacerlo crecer? Yo creo que sí que es una buena idea. Porque cuando crezca ya le podrás
Decir, oye, escucha, mira, tenemos esto. Si quieres llegar a este punto, tienes que ponerte en el mismo nivel o vamos a crear competencia. Entonces tienes competencia y tienes el poder. Al final las compras se basan en una posición de poder y alternativas. Tú para negociar con otra persona y que te dé lo que tú necesitas tener alternativas y necesitas tener poder de decisión. Si yo negocio contigo y solo tienes tú ese producto, no estoy negociando, estoy haciendo un poco el paripé. Al final, como en todos los apartados de la empresa, se trata de analizar Claro. y de marcar una estrategia. Si no analizamos y no sabemos a dónde queremos llegar, Llegamos raramente vamos a poder hacer una estrategia. Yo siempre pongo el ejemplo básico de si yo no sé que quiero ir a Madrid, raramente voy a saber que tengo que coger el coche, la dirección que tengo que coger y las decisiones que tengo que tomar por el camino. Entonces, al final es un poco esto. Es el problema de que el día a día se come a todo el análisis. Sí. Y es muy importante. Eso pasa en muchos apartados de la empresa. Muchos apartados de la empresa. Sí. Pero igual que en ventas el día a día, pues es vender más. En compras el día a día, al final debería ser dejar un apartado para analizar lo que estás haciendo y ver. O sea, no parar nunca de buscar alternativas. Al final es como la venta. En la venta no se trata solo de vender, sino de vender bien. Vender con margen, vender de una forma correctamente y tener la posibilidad de cobrar lo que estás vendiendo. Pues al final en la compra es ser eficiente en la compra y no te tienes que asegurar un margen, sino que tienes que intentar reducir el margen en esa compra. A veces no es solo cuestión de optimizar detalles, como hay que bien optimizar. has dicho, sí. Muchas veces coste no es solo el valor de compra, que muchas veces se centran y solo descuentos y demás. Es, digamos, el nivel de inventario que te permite tener ese producto. Si, por ejemplo, en ese caso, los productos de importación son más lesivos que los productos nacionales. Porque tú si lo compras de Teruel, un producto, pues en una hora lo tienes. Si lo compras de China, en 60 días, o incluso 90 mejor. Entonces tienes que tener más inventario para aguantarlo. Eso también es un coste. Más previsión. Más previsión. Luego el nivel de calidad que tú tienes, entendiendo la calidad como lo que a ti te funciona. Si te llegan un 1% de defectuosos, pues es bastante peor que si te llegan un 0,1% defectuosos. Defectuosos siempre te van a llegar. Siempre pasa. Todo eso también hay que analizarlo. Ver exactamente... o sea, hay productos que necesitan más manipulación. En eso también está, en intentar que el proveedor te lo sirva lo más sencillo y lo más útil para que tú lo manejes. Y ahí cuesta mucho con China, ¿ves? Por ejemplo, esa gestión hay que hacerla y hay que saber hacerla. Todo este tipo de cosas, al final es un análisis que tienes que hacer, sentarte y hacer los números y no ver simplemente el coste. Hay gente que, no, cómprale este porque es más barato. Sí, pero luego es un desastre. Hay gente que aunque te lo regale no lo deberías comprar. Tienes una marca personal muy fuerte en LinkedIn. De hecho, yo te conocí a través de LinkedIn. Te conoce como la bestia. La bestia de las compras. De las compras. ¿De dónde sale este nombre? ¿Te lo o sea, fue algo que a nivel de marketing tuyo o llegó al punto de que alguien te dijo, ostras, es que eres la bestia de las compras, tío? Yo iba a ser la bella de las compras, pero es que con esta cara no... No, vamos a ver. Esto viene de... Al final yo quería una marca que fuera fácil de recordar y fuera identificativa de lo que yo hago. Leyendo libros de un libro de Isra Bravo, aparecía y dice, no, hay que hacer metáfora. Digo, pues yo compro una bestia, o sea, la bestia de las compras. Y es una cosa que todo el mundo se acuerda. Es medio graciosa, que el humor va muy bien para todas estas cosas. Y es identificativa y si a alguien le digo soy la bestia de las compras, ya no se va a olvidar nunca. Iván Montoliu es un nombre muy, muy trillado. Y es eso, ya te digo, la bella de las compras, pues no podía ser. El nombre a Isra Bravo. Isra Bravo es uno de los referentes en newsletters, sobre todo. Sí. Y bueno, es un crack. Y aprovechamos, Isra, vente un día a Emprende Radio, te esperamos. Tenemos ganas de tenerte por aquí. La has nombrado y es una persona que es un crack. Y que Oye, lo ha sabido hacer muy bien. Lo ha sabido hacer muy bien, hablando de una forma muy directa, muy coloquial, muy de calle, pero que todo el mundo entiende el mensaje que quiere transmitir. Sí, ahí está él y hay algunos más que dices, oye, yo quiero ser como ellos. En tu perfil de LinkedIn te muestras también como una persona especializada en el sector de China, como hemos estado hablando. Sí.
¿Cuántas veces has viajado a China, más o menos? ¿O cuántos años llevas viajando a China? Yo creo que he estado 30 veces en China. 30 veces que has viajado a China. Y un viaje, por ejemplo, ¿cuánto tiempo te lleva el estar ahí? Normalmente hay que tener en cuenta que solo el viaje es un día de ida y un día de vuelta. Más tienes que tener en cuenta que el primer día vas a llegar ahí y no te sabes ni cómo te llamas porque estás reventado. Normalmente son entre 15 y 20 días los viajes que hago. ¿Qué proceso sueles utilizar con la evaluación de proveedores? Porque yo entiendo que tú al final lo que haces es, oye, empresa, externaliza el proceso de compras, lo haces a través nuestro y tú tendrás una forma de proceder a la hora de estar evaluando los proveedores, etc. ¿Cómo es todo ese tránsito? Vale. Hay varias fases. Primero, me indican un producto y tengo que buscarlo. Pues busco. Utilizas internet, utilizas contactos, si has estado en una feria, referencias antiguas. Hay muchos métodos y lo vas buscando y localizas pues una serie de empresas. Vamos a poner 10 empresas que parece a tu criterio. Al final esto es experiencia, yo ya los huelo. O sea, yo veo la web o veo el nombre muchas veces y digo, fuera, este no me sirve. Pero veo la web y más o menos dices, bueno, vale, 10. Contactas con los 10 y a 5 no te contestan. Misterios. ¿Vale? Estos 5 ya no te contestas, ya vamos mal. Pues vamos, te quedas con 5. Los números me los invento, pero eso es así el proceso. Tú te quedas y entonces empiezas a hablar con ellos y les pides las características técnicas, un precio, ves un poco qué tal funcionan. Muchas veces la desgracia es que hay veces que empresas muy buenas tienen muy malos comerciales, entonces es un desastre. Pero yo tengo que comercial es parte de la empresa. Si no hay feeling, o sea, si no te es resolutivo, pues no puedes seguir. Bueno, al final, digamos que tienes 5 con unas ofertas, las características del producto son las que tú quieres. Entonces, la siguiente es pedir muestras. ¿Que te va a costar dinero? Sí. ¿Que la mitad las vas a tirar a la basura? También. Pero es que es el fundamental. Tú tienes que verificar que lo que la otra persona ha entendido sea lo que tú le has expresado. Sí. Y eso en general y en China en particular no es nada evidente. O sea, ellos, por ejemplo, en China dicen que sí a todo y luego pues pasa lo que pasa. Entonces, pides muestra. Si hace falta, se puede enviar también una persona. Yo tengo contactos en China que pueden ir a visitar las fábricas, pero en esta etapa yo creo que es un poco prematuro. Algunas veces sí que hay que ir porque tienes uno solo y quieres saber si realmente es una fábrica, que sí existe. Envías a una persona. Bueno, tú recibes las muestras y sorpresa, sorpresa, la mitad no es lo que tú pedías. Bueno, es estupendo. Es lo mejor que te puede pasar. Ya sabes que esa no te funciona. Y de lo que has llegado, pues tienes 2 opciones. Dependiendo de la prisa que tengas o dependiendo de las necesidades que tengas, o envías una persona que te verifique la empresa, o vas tú a verificarla, o pides un pequeño pedido inicial. Por ejemplo, si normalmente compras contenedores, pues pides un pallet. De tal manera que si hay un fallo, digamos, el daño esté controlado. Que pueden haberlos. Esto es todo, empiezas de cero, estás en tierra incierta. Efectivamente, después si recibes el palet y está correcto, o si está incorrecto también, o sea, si está incorrecto, pues mira, ¿qué has tirado? ¿3.000 euros a la basura? ¿4.000? Bueno, si lo recibes y está correcto, yo, para seguir a más, creo que hay que ir y visitar la fábrica. Son procesos que no son rápidos, a muchos les ponen nerviosos, pero son muy eficientes. Tú has recibido el material, está bien, vete ahora a visitar a la fábrica y asegúrate de que ese material venga de esa fábrica y que esté todo correcto. O envías a una persona ahí para que te haga la auditoría y lo verifique. A ver, ves todo, que está todo correcto, pues ya empiezas con contenedores, ya empiezas con todo. Porque aquí hay un malentendido muy común, es decir, no, yo es que compro con carta de crédito, si el material viene bien, está cubierto por la carta de crédito. No. Carta de crédito dice que si la documentación está bien, pagas el material. Que la documentación esté bien no quiere decir que el material esté bien. Que corresponda con lo que tú esperas que llegue. Porque hay muchas sutilezas que no están determinadas. Porque muchas veces también hay una cosa que va muy bien en compras y es hacer toda la documentación para tontos. No porque el que la lea vaya a ser tonto,
Pero si tú dejas algún fleco que se puede interpretar de dos maneras, siempre se va a interpretar de la manera que tú no quieres. Entonces hay que hacerlo todo muy detallado, incluso cosas que son evidentes para ti, a lo mejor para el otro no son evidentes. Entonces tienes que determinarlo todo para que quede todo especificado y no haya lugar a error. Y sobre todo con China. Con China es súper fundamental, porque ellos no tienen los mismos criterios ni de calidad, ni de normativa, ni de manera de trabajar, ni de nada que nosotros, ni piensan igual. O sea, ellos, muchas veces la persona que está fabricando es un campesino que ha venido del campo, que tiene estudios básicos, no sabe de nada, sabe pues lo que le dicen, oye, pon aquí, oye, esto píntalo de verde, lo pinta de verde, esto de azul. Y el que sabe, a lo mejor está a 3.000 kilómetros. Entonces, todo eso lo tienes que tener muy especificado. Y cuando ya haces producciones, también es interesante hacer primero una inspección previa antes de que carguen, pues que te envíen fotos o que hacen un vídeo o te conectas por videoconferencia o cualquier cosa y lo verificas. De tal manera que asegurarte que venga. Y luego, pues bueno, ya una vez viene bien, si viene bien a la primera, suele venir bien siempre. Muchos emprendedores tienen un perfil comercial, pero hay muchos empresarios y muchos emprendedores que no. ¿Crees que es imprescindible que se formen en saber llevar una negociación? Sí, claro. Es que es lo básico. Y negociar no es regatear. Negociar es mucho más complejo. Vamos a diferenciar esa parte en lo que nosotros entendemos como regatear, que es estar apretando un precio, Sí. y la diferencia entre lo que es negociar. ¿Cuáles crees que serían las principales diferencias? Negociar es llegar a un acuerdo. Te lo voy a decir de otra manera. Para mí, negociar es conseguir que tú ganes, pero con mis condiciones. Si yo negocio algo contigo, yo quiero que tú te lleves todo lo que pidas, pero que pidas lo que yo quiero que te pueda dar. Es decir, en negociación, tú tienes un objetivo y yo tengo un objetivo. Lo normal es que cuando nos sentemos es que los objetivos se solapen. Hay cierta parte que está solapada. En esa parte solapada, dependiendo de que vaya más a tu favor o más a mi favor, pues tú ganarás más o yo ganaré menos. Hay que distinguir también que cuando es un negocio entendemos que es a largo plazo. Con lo cual, si yo te engaño una vez, no te engañaré dos. O si tú me engañas a mí una vez, no me engañarás a dos. O sea, tenemos que llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes. Y para eso no es discutir solamente de precio. Hay muchas más cosas aparte de precio. Hay temas de calidad, temas de embalaje, temas de plazos, temas de servicio, un montón de variables que se pueden discutir y analizar. Al final el precio es solo un número. Si tú me lo vendes y consigues un lucro, ¿cómo lo llaman? Un lucro legal, o sea, consigues tu margen aceptable para ti y yo consigo que ese producto sea competitivo y no me dé problemas, estaremos los dos contentos y funcionará. En el momento, eso pasa mucho con China. Hay mucha gente que solo va al precio. Y esto más barato. Y los chinos te dicen que sea todo. ¿Qué lo quieres? ¿A €1? Sí. Luego lo recibes de €1. Porque te envían una calidad que no vale para nada. Entonces, todas esas cosas... Pues no has conseguido lo que querías. Lo querías a €1, lo que no has tenido en cuenta cuál es la consecuencia. Ya, pero... es un mix. Al final, las dos partes tienen que salir ganando. Sí. Cuando una parte está en un nivel mucho más alto de beneficio que la otra, eso tiende a romperse en algún momento. Mira, hay mucha gente que llega a acuerdos que son lesivos para sus propios intereses. Y eso es un problema. Es un problema incluso para el que gana. Porque si yo ahora a ti te digo que, oye, véndeme estas tazas y a €1 y a ti te sale de coste a 1,20, y tienes dos opciones: romper el trato o cumplirlo. Si tú eres una persona honorable y cumples el trato, llegarás y te arruinarás. Entonces yo me quedaré, que un día te iré a llamar y diré, oye, envíame de tazas. No, que acabo de cerrar la empresa. Y hostia, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora dónde compro las tazas? Porque voy a comprar al de al lado, pero además como se ha enterado que soy un malandrín, pues dice, no, aquí 5 y por adelantado. Entonces, eso es un problema. O sea,
tienes que ser consciente muchas veces de lo que pides para no exceder la capacidad del proveedor. Esto pasa mucho con China. O sea, yo veo una fábrica y, entre comillas, sé lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Si yo les pido cosas que no puedan hacer, ellos me van a decir que sí, porque es que los chinos dicen que sí. Ahora te lo explicaré porque dicen que sí a todo. Pero no lo van a cumplir. Entonces eso va a ser siempre una fuente de problemas. Y en compra los problemas se llevan muy mal. Porque si tú le dices a tu jefe, oye, voy a conseguir esto con esta calidad y luego llega una calidad diferente, pues evidentemente el gerente de la empresa se va a enfadar contigo. Y tú te vas a enfadar con el proveedor. Y entonces entras en un círculo vicioso de problemas que nunca salen bien. Entonces es importante, cuando pidas, saber lo que estás pidiendo que tenga sentido para esa fábrica en particular. Y hay diferentes fábricas con diferentes capacidades. Entonces, ahí está un poco también la habilidad del comprador, es saber qué pedir, qué no pedir, y qué es posible y qué no es posible. Tienes un negocio actualmente que, como hemos dicho, tú buscas que la empresa externalice Sí. esa parte para que la haga a través tuyo, que tú vas a éxito, por lo que me has explicado, teniendo una pequeña cuota Sí. inicial por los trabajos que realizas en un inicio. Así, ¿lo estás llevando o tienes en mente llevarlo a que puedas hacer también una parte formativa en la cual esas empresas que no quieran pagar por tu servicio, pero que aprendan la forma en la que pueden realizar las compras? Sí, mi idea, al final yo, trabajando ahora externamente, llevo poco tiempo, entonces estoy todavía fijando algunos puntos. Hay tres maneras de hacer las cosas. Cuando subcontratas un servicio, lo hago yo, que en este caso sería yo te gestiono las compras con unas condiciones determinadas, que ya se ven en cada caso. Lo haces tú, que es la formación. Oye, pues no hay ningún problema, yo te explico cómo lo tienes que hacer y evidentemente tú me pagas por esa transferencia de conocimiento. Hay otra manera que lo hacemos conjunta. O sea, por ejemplo, yo estoy preparando ahora para ir a octubre a la Canton Fair. ¿Tú quieres comprar en China? Perfecto. Yo te acompaño, visitamos los proveedores en la feria y te explico cómo tienes que negociar y luego ya te apañas tú con ellos. Es otra opción que tengo. O sea, yo quiero en esos tres palos, ayudar al empresario a optimizar sus compras. Cada cual tiene una manera de verlo diferente. Aún lo quería llevarlo a otro paso, es de si todavía has evaluado el hacer formaciones para vender esas formaciones y que la gente aprenda a negociar en las compras. Sí, lo estoy pensando, lo que pasa es que eso hay que hacerlo. Porque puede ser, va a haber me vienen a la cabeza empresas que no se manejan en los volúmenes, que es tu cliente, tu buyer persona, tu cliente potencial, pero el saber técnicas a la hora de comprar sí que las van a poder aplicar. Sí, y correcto. que les va a crear un gran beneficio y que puedes tener ahí un modelo de producto de venta que te puede generar un beneficio recurrente. Sí, es una idea que tengo. El tema de formación, hacer un infoproducto o algo así. Un infoproducto al final, sí. Esa es la idea. Está ahí Creo que les puedes crear un buen beneficio porque no todo el tipo de cliente va a estar encuadrado en el tipo de cliente que va a poder pagar tus servicios de alguna forma. Sí, bueno, todo lo que son técnicas de negociación vienen bien a todo el mundo. O sea, no hace falta que estés en negocios. Para negociar con tu mujer para ir a cenar también te sirve, ¿verdad? Y al final, muchas veces hablamos de compras de ventas, pero no es tan diferente. Porque sí, claro, dicen, no, es que el comprador tiene todo el poder. Bueno, no. Bueno, tiene la decisión de si compra o no. Ya, pero te voy a hacer una reflexión que yo siempre la hago cuando me dice, oye, tú como comprador tienes la obligación de comprar el mejor producto al mejor proveedor. Y el mejor proveedor solo hay uno en el mundo. El mejor proveedor para ti. O sea, el mejor proveedor que te puedas permitir. Solo hay uno. Si tú con si ese único no te quiere vender, no estás haciendo bien tu trabajo. Entonces tú le has de convencer para que te venda. Entonces el poder lo tiene él, no lo tienes tú. O sea que no es tan fácil. O sea, comprar, sí, puedes comprar en cualquier sitio. O sea, si cualquier empresa puede ir a Amazon y comprar todo lo que quiera. Ahí hay de todo. ¿Que no sería eficiente? Evidentemente. Pero se puede hacer. Por eso es más sencillo comprar que vender. Pero comprar eficientemente no es tan evidente como... O sea, no es más sencillo que vender eficientemente. O sea, vender también puedes vender, luego el margen más o menos cuadra. Vender al que le saques mayor margen tampoco es tan fácil. Bueno, que hay veces que
que venden los comerciales por vender, se está vendiendo sin margen y eso es peor que no vender. O sea, yo entré Eso hay que tenerlo en en cuenta. una empresa y una de las tareas que hicimos cuando organizamos un poco el departamento de compras y porque tenían el sistema informático era un desastre. Entonces, cuando pusimos todos los precios de compra, la empresa que compraba y vendía, nos dimos cuenta que muchas cosas se vendían bajo margen. Es decir, si el precio era X y los gastos generales eran un 20% del 20% de la facturación, entonces el precio de venta mínimo tenía que ser ese coste por el 20%. Claro. Y vendían cosas por debajo del 20%. Entonces tuvimos que poner un chivato para que dijera, oye, que menos de eso no se puede vender. O sea, que eso pasa. Que eso pasa sí, muchas sí. veces, más de lo que se creen. Sí. Muchos comerciales por ese afán de llegar a unos objetivos, o esos jefes de equipo por llegar a objetivos, muchas veces que se dan cuenta que no es que estén por debajo, que estén en pérdidas, que eso va a ser más detectable, sino que no es consecuente vender bajo ese porcentaje de margen. Salvo que haya una estrategia detrás, claro, de por volumen o lo que quieras. vamos a ver, cuando tú bajas tanto los márgenes, o sea, normalmente las empresas tienen un margen de referencia, cuando bajas de eso tiene que haber una razón. Sí. O por un volumen desorbitado o por algún otro tipo. Que normalmente lo que pasa es que el comercial te baja el margen, entonces viene el gerente y te dice, oye, Iván, es que tenemos un problema, mira que esto nos ha tocado bajar el margen, ahora tienes tú que bajar el coste de compras un tanto por ciento y te pasan la pelota a ti y dices, joder, pues no haberlo bajado. No haberlo bajado tú, sí. Porque haces todo el trabajo para nada, porque al final, pero bueno, en fin, son gajas del oficio. Pero bueno, sí, pasa. Vamos llegando poco a poco al final de esta charla. Me está pareciendo muy interesante porque normalmente se toca mucho el mundo de las ventas, pero no se toca el mundo de las compras. Y llegamos a apartado en el que después de haber estado yo bombardeándoos a preguntas, os dejo que ahora vosotros me hagáis una pregunta que os genere inquietud. Ahora me has pillado. ¿Qué opinas tú de mi modelo de negocio? Del modelo de negocio, yo creo que te lo he intentado a través de las preguntas, de alguna forma, llevarte hacia donde yo veo que puede haber un modelo de negocio muy rentable. Lógicamente, uno tiene que saber en su negocio cuál es su prime. Yo creo que tu prime es que tú, que eres una persona muy especialista en algo, en las compras, que prestes ese servicio directamente. Y ahí tienes un servicio, pues que una empresa paga una cuota de entrada y luego vais a un porcentaje, ¿no?, de beneficio. Sí. Pues ahí hay un modelo de negocio. Pero eso no te va a permitir que tenga mucha escalabilidad. Vas a tener ahí ese tope. ¿Cómo la puedes conseguir? Con un infoproducto. Por un lado, le estás beneficiando a personas que no tienen la posibilidad de contratar tus servicios, pues porque a lo mejor están empezando, llevan 3 o 4 años y facturan 100.000 euros. A lo mejor no les da para poder contratar tus servicios, pero ostras, si le ayudas a cómo tiene que haces un infoproducto en el cual tengas varios vídeos, que le ayudes, que le pongas herramientas, que le digas cuáles son los pasos que tiene que tener en cuenta a la hora de hacer la compra, pues igual le ayudas a que optimice esa parte de su negocio. Y yo creo que ahí sí que vas a poder escalar el negocio. Sí que es interesante lo que dices. Entonces, yo de hecho lo he pensado, lo que pasa que eso... Te lo he llevado a través de la pregunta. Una cosa no es si pensarlo en mente. y otro hacerlo. No, sí. Lo que pasa que esto es... Hay que organizarse muy bien mentalmente y ver exactamente cómo lo orientas. Porque no es lo mismo. Hay dos vertientes en la compra. O sea, hay tres vertientes. Primero, la vertiente administrativa, que es todo el organizar, el nivel de inventario, puntos de pedido, todo eso es una parte. Luego está la parte de negociación, que es muy importante, que no solo es para compras, te vale para compras y para ventas. Y luego está la tercera, que es la de importación. Y todo lo que hables de negociación te sirve, pero, por ejemplo, para China, muy matizado, porque tienes que conocer muy bien la cultura de donde vas a trabajarlo. No funcionaría igual que nosotros. Piensan diferente. Es curioso, pero piensan diferente. Bueno, hay que saber cómo piensa el otro para poder llegar a un punto de encuentro. Si no, va a ser difícil. Si tú no empatizas con la otra parte y entiendes un poco cómo le funciona el software... Tú que estás más en marketing y en ventas, es conocer el punto de dolor de la otra persona. También muchas veces el punto de dolor es lo mismo. Al final es una interacción, la compra y la venta, en la que las dos partes tienen que, digamos, mostrar que llegar a un acuerdo es interesante.
Sobre todo, mira, en el caso de China. Si tú vas y eres uno que ha llamado por Alibaba y no te hacen ni puñetero caso. Este es el precio que tienes, si quieres compras y si no también. Y la cantidad es esta. Tú tienes que venderte como que va a ser muy interesante para ti venderme en unas condiciones un poquito más razonables. Diferentes. O sea, y tienes que vender al comercial, que sería muy interesante que su jefe se pusiera también en contacto conmigo y hablarlo porque es más, o sea, porque es un negocio más importante que para solo el comercial. Y tienes que vender tú también la idea de que, oye, que voy a China, por favor, atenderme en condiciones que esté el gerente para poder llegar a ese punto de hablar con el gerente, beberte 4 cervezas con él y llegar al punto de hacer la relación. Todo eso no es decir, tengo aquí dinero que me aburro, me sobra el dinero. Eso no funciona, porque ellos tienen cola para comprar. Todas las empresas en China tienen cola para que les... Otra cosa es que luego les vendan. Entonces, tienes que ser tú interesante para ellos. Al final tiene que ser interesante para ambas partes. Sí. Pero si tú tienes el interés de poder reunirte con ellos, les tienes que hacer que huelan y que ellos sientan que va a ser interesante para ellos mismos. Sí. Y empatizar con esa Como parte. te he dicho, los chinos son muy prácticos. Si creen que es interesante, va a ser todo maravilloso. Si piensan que no es interesante, no van a perder ni un segundo contigo. Que eso lo tendríamos que hacer también los españoles, ser más prácticos. Todo se basa en eso. Y al final es la forma con la que ellos se han criado y la forma con la que ellos han vivido. Y es su cultura. Su cultura es esa y si tú quieres ir allí a comprar, como estábamos hablando antes con el tema de los trabajadores, pues al final también tienes que adaptarte a cómo les gusta o cómo se encuentran ellos cómodos en la forma de relacionarse en el mundo empresarial en ese caso. Sí. Muchas gracias, Iván. A ti, Darío, por a la invitarme. bestia de las compras que ha estado aquí hoy con nosotros en Emprende Radio. Antes de irnos, ¿dónde pueden contactar contigo? Pues ¿De qué forma pueden contactar contigo? En LinkedIn, Iván Montoliu. Como es un poquito más seria, estoy como Iván Montoliu en la red. Y luego en YouTube y en Instagram estoy como La Bestia de las Compras. Ahí pues hago vídeos, algunos vídeos explicando cosas de negociación. Tengo una newsletter también. Bueno, aparece por todo. Pues los dejaremos en la propia descripción del vídeo para que la gente pueda tomar nota y que puedan empezar a ver el contenido que estás poniendo pues a través de redes sociales, como has dicho, como de YouTube, que creo que será la más práctica, ¿no? Donde te puedes amplificar más en el vídeo y puedes explicar un poquito más pues alguna herramienta o alguna estrategia que les pueda servir de valor. De acuerdo. Muchas gracias, Venga, Iván. muchas gracias. Un abrazo. Gracias.